Me llamo Clara Rivas, tengo 30 años y soy comandante en las Fuerzas Armadas de España. Mañana estaré sentada frente a mi padre y a mi hermano en una reunión crucial sobre un contrato de defensa, solo que ellos no tienen ni idea de qué soy. La enlace del ministerio con autoridad final sobre la aprobación. Hace 5 años me fui de esta casa sin mirar atrás. Me cansé de ser la excepción, la hija que arruinó su futuro al elegir la vida militar en lugar de estudiar empresariales. Mi padre me dijo una vez que el ejército era para quienes no tenían opciones reales. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Esta noche he vuelto a casa para una cena familiar. Mi madre hablará del ascenso de Álvaro, mi padre asentirá con orgullo y alguien me preguntará si sigo dando tumbos por ahí. No discutiré, no los corregiré. Porkmanana, cuando su jefe me llame comandante Rivas delante de todos los ejecutivos, el silencio hablará por sí. Solo aunque se queden con esta noche, mañana todo cambiará. El camino de entrada era más estrecho de lo que recordaba. Mi coche viejo solía caber con holgura, pero ahora el SUV negro de alquiler parecía demasiado moderno, fuera de lugar junto a la vieja furgoneta de mi madre. Apagué el motor y me quedé sentada en silencio, dejando que el zumbido de la calefacción se desvaneciera. Tenía las palmas secas, calma militar, lo llaman, pero el estómago seguía revuelto, como antes de una misión. La luz del porche estaba encendida, derramando un tono cálido sobre el felpudo desgastado y la puerta descascarillada. Nada había cambiado, ni los escalones agrietados, ni los setos sin podar, ni esa sensación de ser invisible y, al mismo tiempo, analizada al milímetro. Toqué el timbre por costumbre. Clara llamó mi madre. Desde la cocina no vino a abrir. Está abierta, por supuesto que lo estaba. Empujé la puerta y entré. El mismo aroma floral, la misma perk, llena de fotos enmarcadas en la graduación de Álvaro, su boda, sus 2 hijos. Ni una sola foto mía con el uniforme. Ni siquiera el retrato oficial de mi nombramiento que envié hace 5 años. La cena está casi lista, dijo mi madre sin levantar la vista cuando entré en la cocina. Álvaro y Teresa están en camino. Álvaro acaba de recibir otro ascenso. No te lo vas a creer. Sonreí con cortesía en qué bien, mamá. Tendrás que felicitarle. Ahora lidera todo el equipo de integración de sistemas. Todos en la empresa de tu padre dicen que tiene un gran futuro. Esa expresión, tiene un gran futuro, me perseguía. Sonaba como a un tren que yo perdí. Ahora, era solo ruido. La mesa del comedor estaba puesta para 6. No había tarjetas con nombres, pero el orden era evidente en Álvaro en la cabecera, papá a su derecha, mamá entre ellos y yo. En cualquier sitio, Álvaro y Teresa llegaron puntuales, como siempre. Él llevaba esa americana que grita, soy importante pero sin esfuerzo. Y ella trajo una botella de vino que nadie disfrutaría, pero todos fingiríamos apreciar. ¡Ay, Clark!, dijo Álvaro mientras me abrazaba brevemente, ya mirando por encima de mi hombro hacia papá. ¿Cuánto tiempo en 5 años? Respondí. Parpadeó, dudando si hablaba en serio o no bromeaba. Cenamos ternera asada, puré de patatas y la misma ensalada que mi madre hacía desde que tenía 10 años. Álvaro acaparó la conversación con facilidad, hablando de reestructuraciones, primas por rendimiento y lo que su equipo estaba haciendo para la rama militar de la empresa. Mi padre parecía a punto de llorar de orgullo. ¿Y tú?, preguntó mamá, su sonrisa cortés, pero vacía. ¿Sigues viajando con el ejército? Bebí un sorbo de agua en más o menos. ¿Sigues siendo capitán?, preguntó papá sin levantar la vista del tenedor en algo así. Debe de ser duro estar siempre en el terreno, Ocario, Álvaro, quiero decir, sin una estrategia. A largo plazo, solo siguiendo órdenes. No respondí. No hacía falta. Mi uniforme estaba doblado con cuidado en la maleta, arriba, con la insignia del águila reluciendo entre la tela. Mañana sabrían cuánta estrategia estaba a mi cargo. Por ahora, los dejé hablar. Sería la última vez que hablaran por encima de mí. Pasé gran parte de la noche en mi antigua habitación, sentada al borde de la cama individual, aún cubierta con la colcha de retales que mi abuela cosió cuando tenía 12 años. Las paredes seguían decoradas con reliquias de la versión de mí que ellos alguna vez apoyaron, trofeos de baloncesto, diplomas de honor, cartas de admisión universitaria, antes de unirme a la IUM. Después de eso, me convertí en una advertencia. En esta casa no había artículos enmarcados sobre mis premios en ciberseguridad, ni fotos de mis misiones, ni diplomas de mis ascensos.
a comandante o teniente coronel. El mayo era el logro de mi vida convertirme en comandante del mando de ciberdefensa. A los 30 era completamente invisible en este hogar. Recordé el día que les hablé de la beca de la Human. Esperaba dudas, no asco. Mi padre me miró como si me hubiera tirado a la basura. El ejército es para quien no tiene potencial de verdad, dijo. Tú siempre estabas destinada a más. Se refería, claro, a su versión de más en un máster, una oficina con vistas, y hacer posible un puesto bajo su ala en Tecnodefensa Iberia, la empresa a la que había dedicado su vida, siempre fue para Álvaro. Y cuando él encajó a la perfección en ese molde, la narrativa familiar quedó cerrada. Yo no era la hija que eligió otro camino, era la que desperdició el suyo. Abayó hoy, risas la carcajada grave de papá, la risa suave de mamá, la seguridad atronadora de Álvaro, el sonido de una tribu reunida en torno a su sucesor elegido, Mia Costamber. Pero la ironía ahora era poética. Álvaro acababa de ser ascendido como jefe del equipo de integración en el mismo contrato militar que yo supervisaba. No lo sé. Ninguno lo sabía. Mañana a las 9 entraría en Tecnodefensa Iberia con el uniforme impecable. Presentaría ante el Consejo Ejecutivo como enlace del Ministerio para el proyecto Centinela y evaluaría la misma estrategia técnica de la que Álvaro presumió en la cena. En mi habitación abrí la maleta y saqué el uniforme azul Midianosh, planchado a la perfección, con medallas y con decoraciones alineadas. La insignia de comandante brillaba bajo la luz suave. Revisé hilos sueltos y pulí los botones con el paño que siempre llevaba. Mis manos se movían mecánicamente, ritual sobre emoción, porque mañana no se trataba de venganza, sino de precisión, presencia y ejecución. Demostrar, al fin, quién era yo en un lenguaje que no pudieran interrumpir ni menospreciar. A la mañana siguiente llegué a Tecnodefensa Iberia con 15 minutos de antelación. El aparcamiento ya se llenaba de empleados trajeados pasando los controles con sus tarjetas y maletines. Aparqué en la plaza reservada para enlace militar autorizado por el ministerio. Salí con el uniforme impecable y me ajusté el cuello. Varias cabezas se giraron al pasar el control. Algunos me miraron fijamente, otros se irguieron, pero nadie dudó de por qué estaba allí. Buenos días, comandante, dijo el guardia de la entrada al escanear mi credencial. Su tono era firme, el tipo de saludo que jamás oí en casa de mis padres. Dentro pasé por alto la recepción y subí en ascensor hasta la planta ejecutiva. Llevaba semanas memorizando el plano, sin sorpresas, sin titubeos. Cuando se abrieron las puertas, lo primero que vi fue a Álvaro. Estaba de pie cerca de la ventana del pasillo, hojeando una moderna tablet de presentación. Su postura era relajada. Hasta que me vio salir, parpadeó. Estela, ¿qué haces con? ¿Qué llevas puesto? No me detuve. Buenos días, señor Blanco. Estoy aquí para la revisión del proyecto. Detrás de él, la voz de mi padre resonó antes de que apareciera. Iba hablando con dos hombres vestidos con trajes azul marino idénticos. Entonces, me vio y se quedó paralizado. Estela, ¿qué está pasando? ¿Por qué vas vestida así? Preguntó, frunciendo el ceño con desconcierto. Miraba de mí a los demás en el pasillo, intentando interpretar sus reacciones. Empezaba a darse cuenta, demasiado tarde, de que algo no encajaba antes de que pudiera responder una mujer alta. De pelo blanco corto, dobló la esquina. Loreto Guerrero, directora general de Altavista Sistemas, se detuvo en seco al verme y luego su expresión se transformó en una sonrisa. Caminó hacia mí y me tendió la mano. Comandante Rivas, no sabía que asistiría en persona. Unplacer. ¿Estaba en la zona? Pensé que sería útil asistir a la sesión yo misma. Por supuesto, su presencia ya eleva el nivel, dijo Loreto con una risa suave. Luego se giró hacia el grupo. Para quienes no la conozcan, esta es la comandante Estela Rivas, nuestra enlace con defensa para el proyecto Centinela. Tiene autoridad final para todas las integraciones militares del programa. Fue como si el aire se evaporara del pasillo. No miré ni a mi padre ni a mi hermano no lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. Entramos juntas en la sala de reuniones. Mi nombre ya figuraba en el cartel del asiento principal, junto al de Loreto. Me senté, revisé mis notas y esperé.
El equipo fue entrando poco a poco en directores, ingenieros, responsables de área. Todos se presentaron con esa cortesía medida que se reserva para quien puede aprobar o bloquear millones en financiación. Algunos se sorprendieron de que fuera tan joven, la mayoría de que fuera mujer. Ninguno volvió a dudar tras ver el distintivo en Bruno y mi padre fueron los últimos en entrar. Se sentaron más lejos, rígidos y callados. La reunión comenzó puntual a las 9 en Loreto, inauguró la sesión y luego me cedió la palabra. Antes de empezar, quiero agradecer a la comandante Rivas por acompañarnos. Su supervisión ha sido clave y su experiencia técnica ya ha mejorado aspectos esenciales de nuestro protocolo de ciberdefensa. Me levanté, informé sobre los avances actuales y detallé los cambios que esperaba ver implementados antes de la siguiente ronda presupuestaria. Mantuve contacto visual con cada ponente, hice preguntas, han pedido documentación. Luego le tocó a Bruno, se levantó despacio, claramente incómodo. Como responsable de integración de sistemas, he desarrollado una nueva estrategia para la fase 2. Comenzó con la voz temblorosa. Creo que se ajusta a los objetivos de rendimiento. Esperé, con los brazos cruzados, dejándole acabar. Entonces hablé, señor Rivas. Dije, neutral y profesional. ¿Podría explicar cómo su método contempla los umbrales de latencia indicados en la última circular de defensa en parpadeo, Puedo revisar esa parte. TenderQ, hacerlo a nuestros criterios no son negociables. Revise el borrador del protocolo y entréguelo antes del jueves al cierre. Asintió rápidamente. Sí, señora. Por un momento la sala quedó en silencio. Luego seguimos. Tomé la palabra en el siguiente punto como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. La sesión terminó poco después del mediodía. Loreto cerró con unas palabras sobre transparencia y cooperación y luego se giró hacia mí. La comandante Rivas se quedará hasta mañana para evaluaciones adicionales. Por favor, ofrezcan total apoyo y acceso. Este proyecto es crucial, tanto para la seguridad nacional como para nuestras alianzas futuras. Mientras la gente salía, sentí las miradas, ya no con curiosidad, sino con reconocimiento. Mi cargo ya no era un enigma, me había ganado mi sitio. Wilo Sabian. Mi padre se quedó en el pasillo, al otro lado de la pared de cristal de la sala. Parecía un hombre que había entrado esperando aplausos y se encontró con un tribunal. Estela, dijo cuando nos quedamos solos, intentando recuperar un tono de autoridad. Tenemos que hablar. Ana, sentí en tu despacho. Dudó un segundo, luego señaló el pasillo. Dentro, el aire era más denso. Mi madre ya estaba allí, sentada tiesa en una silla de visitante. Bruno, junto a la ventana, brazos cruzados, mandíbula tensa. Los tres juntos, el jurado de mi infancia. No, mi sante. Permanecí firme, manos cruzadas detrás de la espalda, serena, sin disculpas. ¿Cuánto tiempo lleva siendo comandante?, preguntó a la fin mi padre. 6 meses, respondí. 6 meses, repitió en voz baja. ¿Y no nos lo dijiste? Sí lo hice, dije suave. Envié invitaciones a mi ceremonia de ascenso, correos, artículos, dejé mensajes de voz. Nadie respondió. Annie iba a hablar, pero mi madre le interrumpió. No sabíamos lo que significaba, dijo, comandante. Suena alto, pero no entendíamos. ¿Por qué no lo explicaste? Porque dejé de justificar mi valor, respondí. Cada vez que llamaba, lo primero era sobre los proyectos de Bruno o vuestros números trimestrales. Nunca preguntasteis por mí, salvo para sugerir que dejara el ejército y volviera a casa. Pensábamos que estabas atrapada, dijo Bruno, de base en base, sin avanzar en... Lo miré. Anoche dijiste que los militares solo obedecen órdenes. ¿Te reíste mientras lo decías? Anne se removió. No sabía que hacías esto. Nunca preguntasteis. Repetí. A mi madre buscó en su bolso y se detuvo. No sé qué decir. Deberíamos haber estado en tu nombramiento, en tu graduación, en todo. Pensé que nos alejabas. No, dije. Solo dejé de esperar que aparecierais. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, pero necesario. Mi padre carraspeó. ¿Y qué quieres ahora? Reconocimiento público, disculpas, una mención en la revista de la empresa. Anegué con la cabeza. No quiero nada más que lo que siempre he merecido. Han respeto por mi trabajo, mis decisiones,
por no haber fracasado solo porque no seguí vuestro plan. Bruno se alejó de la ventana. Hoy evaluaste mi presentación y fuiste justa, dijo con voz más baja. No me humillaste, no vine a eso. Hice mi trabajo. Ana sintió despacio. Fue impresionante. Mandó, de verdad. Quizás era el primer cumplido genuino que me había dicho. Mi padre se levantó, pero no se acercó. ¿Has construido algo que no entendemos? Dijo, eso es culpa nuestra. Creímos saber más. No era así. Por primera vez, vi duda en su voz, a no derrota. Un inicio me ofreció la mano, no para quedar bien, sino con ese gesto que conocía de cada ascenso militar. Una muestra callada de respeto, comandante Givaus, dijo con voz áspera. Te debo una disculpa, te subestimé por completo. Le estreché la mano firme sin rencor. Solo cierre, la acepto. Mi madre parpadeó rápido y se levantó. Nos gustaría empezar de nuevo. Si nos dejas, paso a paso. Dije na y por primera vez en años creí que quizá, solo quizá, eso era posible. 6 meses después, mi piso en Valencia era tranquilo pero lleno. El salón abierto daba al Costelturia, con una silueta limpia más allá de las ventanas. En mi estantería, entre libros, había medallas colocadas entre informes de ciberseguridad a libros técnicos y unas pocas condecoraciones enmarcadas. No demasiadas, solo las justas. Aquella noche mi familia vino a cenar a mi piso en mi espacio. Mi padre fue el primero en llegar. Traía en la mano un reportaje encuadernado. Pensé que quizá te gustaría tener una copia, dijo. Era una publicación de una revista de seguridad nacional sobre el éxito del proyecto Centinela. Mi foto estaba en el centro, con el uniforme de gala, junto al general Álvarez y a Lorena San Juan. Me lo entregó como si fuera algo delicado. Lo tengo colgado en el despacho desde hace unos meses, añadió sin mirarme del todo a los ojos. Gracias, papá, respondí. ¿Significa algo para mí? Mi madre llegó unos minutos después, sosteniendo con ambas manos un molde. Anne Caliente. Manzana, dijo con una sonrisa algo forzada. Sigue siendo tu favorita, ¿verdad? ¿Lo es? Miró a su alrededor. El piso estaba impecable, ordenado. No entiendo cómo consigues tenerlo así. Estuve a punto de soltar una broma sobre costumbres militares, pero me contuve. Se estaba esforzando a no hacía falta añadir más. Después llegaron Rubén y su mujer, con una botella de vino carísima y una tranquilidad extraña que no me esperaba. Tras la cena, mientras los platos tintineaban en el fregadero y las conversaciones se llenaban de elogios suaves, Rubén me apartó a un lado. Implementé la estructura de despliegue que mencionaste, me dijo. Al equipo no le entusiasmó al principio, pero funciona mejor que lo que teníamos. ¿Les dijiste de dónde la sacaste? Sonrió con vergüenza. Al final sí, pero primero les dejé creer durante 5 minutos que era una idea mía. Anne sonreí. Mientras funcione, asintió. Lo hace Annie y tú también. Quiero decir, lo tienes todo controlado. Creo que nunca te lo había dicho. No, no lo habías hecho. Pues lo digo ahora. Al otro lado del salón vi a mi padre observando las medallas en la estantería. Sus ojos se detuvieron en una en concreto. La mención en ciberdefensa por neutralizar un ataque extranjero que casi paraliza 2 redes federales. ¿Leí sobre esto? Dijo en voz baja. No sabía que estabas... ¿Al mando él lo estaba? Respondí, no dijo nada más. Solo asintió. No fue un desfile. No fue un final de película. Pero fue real. Y eso lo hacía mejor. Más tarde, con el café y el pastel de mi madre, mi padre alzó su copa en un brindis silencioso. Por la coronel Julia Ferrer, dijo que demostró que el valor no está en seguir el camino de otros, sino en abrir el suyo propio. Todos alzamos las copas. Miré alrededor de esa habitación y vi algo que jamás vi de niña en reconocimiento, no lástima. No tolerancia, reconocimiento, en respeto ganado, que nadie podría quitarme. Y en ese instante comprendí algo fundamental. La victoria no estaba en que por fin me vieran, sino en que, aunque no lo hubieran hecho, yo habría seguido adelante igual. Creí que necesitaba su aprobación, que si trabajaba lo suficiente, algún día me verían, pero la verdad es que no necesitaba su reconocimiento para ser real. Ya era suficiente. Entrar en aquella sala de reuniones con mi uniforme no fue venganza. Fue claridad serena. No hacía falta explicar quién era. Mi presencia lo decía por mí. Un día me dijeron que desperdiciaría mi potencial, que no llegaría a nada. Y sin embargo, ahí estaba,
liderando el proyecto sobre el que ellos mismos construyeron sus carreras. Ese momento no lo curó todo, no borró el pasado, pero hizo algo mejor, demostró que no hacía falta seguir su camino para crear valor. Así que, si te subestiman, deja que lo hagan. Sigue construyendo and sigue creciendo. Y cuando llegue el momento, preséntate por completo, con calma, porque la prueba más fuerte no está en lo que digas, sino en lo que te has convertido en silencio.